La Comunidad Acción Solidaria y la Asociación Jesús Solidario te invitan a escuchar el comentario Evangelio Vivo, elaborado por nuestro hermano Pachiloidi, presbítero. Hoy es martes 20 de agosto. Leemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos quedaron espantados y dijeron: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Para los hombres imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces Pedro le dijo: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Comentario. Amigas y amigos, el texto de hoy lo podríamos dividir en 3 partes. Primero, las palabras de Jesús sobre los ricos y las riquezas. Segundo, las palabras de Pedro sobre ellos, que lo dejaron todo, y la respuesta de Jesús. Tercero, el dicho del versículo 30, los primeros y los últimos. Las palabras de Jesús sobre los ricos son recias. Muchas personas intentaron e intentan escamotearlas de diversas formas, tanto gente de dinero como instituciones de la Iglesia, jerarcas, confesores y predicadores que buscan el dinero de los ricos. Uno de los recursos es referir las palabras de Jesús al desprendimiento espiritual. Lo han usado muchas personas e instituciones, incluso libros famosos de espiritualidad. Esa explicación no vale nada. Es contraria al pasaje y al conjunto de las enseñanzas de Jesús, y es una burla a los pobres de quienes hoy se habla tanto y que no tienen desprendimiento ni pueden tenerlo. Otro recurso es el intento de explicaciones más o menos tontas sobre lo que significan las palabras camello y ojo de una aguja. Por ejemplo, que el ojo de aguja puede referirse a los arcos de una plaza porticada. Otro recurso más es la necesidad de dinero para hacer obras sociales y no sociales. Es una justificación falsa de personas e instituciones tradicionalmente amigas de los ricos. Dentro de este apartado entran los grandes donativos de personas ricas, generalmente a instituciones religiosas ricas. Grandes donativos no impiden al dueño quedarse con muchísimo más, manteniendo la desigualdad contraria a la voluntad de Dios. Finalmente, hay un recurso muy usado por determinados grupos cristianos, católicos y no católicos. Cuando los apóstoles, después de oír a Jesús, se preguntan asustados quién se podrá salvar, Jesús les responde: Para los hombres imposible, pero para Dios todo es posible. Queriéndolo o sin querer, piensan en pasar el charco a la hora de la muerte sin conversión por la misericordia de Dios. Digamos claramente que esa salvación no es verdadera. No es la salvación de Jesús.
La salvación de Jesús no consiste en que el examinador te conceda el aprobado por compasión, como el profesor que te pasa una materia por compasión floja, o como enseñan pésimamente en alguna instancia religiosa la salvación por una oculta escalera de la Virgen María, por donde se cuelan al cielo los y las pecadoras sin conversión. ¡Qué maravillosa devoción mariana para niños deficientes! Y qué burla o qué burda teología para gente adulta. Lo que es imposible para los hombres y posible para Dios no es la salvación con trampa, sino la conversión de todo el mundo y también de los ricos, una conversión que empieza y se desarrolla en esta vida con la fe en Jesucristo y sus consecuencias económicas, sociales, etc. Pero esa frase, todo es posible para Dios, tiene un significado más. El desprendimiento económico es un don de Dios. Encomendémoselo a Él. ¿Qué hemos de hacer pues con este pasaje? Tomarlo como está escrito. La práctica de Jesús lo confirma. No hay seguimiento de Jesús sin desprendimiento económico proporcionado a los bienes de cada cual, y esto es un don de Dios. Veamos ahora las palabras de Pedro. Es conmovedor oírle a un hombre casado, nada rico, confesar que lo han dejado todo por Jesús. Jesús responde a Pedro y a los demás apóstoles que recibirán desde esta misma vida el 100 por 1 de lo que hayan dejado, incluida una nueva familia, la familia de Dios en su comunidad cristiana, y que luego obtendrán la vida eterna, y añade a los apóstoles que al final de los tiempos serán con él los jueces de Israel. Finalmente veamos con brevedad el versículo 30. Los primeros serán últimos y viceversa. Los primeros llamados fueron los judíos, el pueblo judío. Los últimos, los paganos. Este versículo cambia ese orden. Cuando se escribe este evangelio hacia el año 80, ya había más paganos que judíos en las comunidades cristianas. Plegaria, pico pelado. Jesús, respiro casi jadeando cuando leo esta página empinada. ¿No quedaron helados los apóstoles? Y habían renunciado a todo. No podemos subir esa montaña. Es un pico muy alto, rodeado de barrancos. Iremos hasta el fondo uno tras otro, solo con intentar ganar la cima. ¿No tienes tú mejores herramientas? Cuando alzamos la vista y contemplamos pico, calvo y barranco, sentimos que nos quieren tragar vivos. El miedo se agiganta y gana la batalla. Tú nos muestras la nube de testigos que han realizado esa mortal subida y dices, para Dios no es imposible. ¿Tiene tanto poder tu compasión como para girar vidas enteras? Sí, dicen los testigos, mas tienes que quererlo firmemente. Meditemos todos los días la palabra de Dios con Patchiloidi en Evangelio Vivo.